RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Paredes, expresidente del directorio de Petroperú, un reconocido economista, a quien le agradecemos la gentileza con RCR. Qué gusto saludarlo, señor Paredes, muy amable, buen día. Buenos días, muchas gracias. Ayúdenos a analizar la situación, la crisis que vive Petroperú, ¿no? ¿Por qué Petroperú ha llegado a esta situación, ¿no? Hay un permanente salvataje de parte del gobierno, ¿no? Hace unos días, ¿no? A través de un decreto de urgencia se autorizó un aporte de capital de $1.000 millones y en lo que va del año el salvataje al gobierno ya sumó los 2.250 millones de dólares, ¿no? Y hoy lo que señala el diario Gestión es mucho más preocupante, ¿no? Petroperú tiene las cuentas en rojo detrás de sus resultados en azul, dice. O sea, es una información totalmente ajena a la realidad. ¿Por qué se ha llegado a esta situación en Petroperú? Mira, Petroperú es una empresa pública donde se decidió hacer un proyecto que es la refinería de Talara, la nueva refinería de Talara, que es el proyecto de inversión pública más grande de nuestra historia, y se hizo sin capital propio, se hizo en base a deuda. Entonces, se sobreendeudó a la empresa. Cualquier empresa privada usa una combinación de capital propio y deuda para hacer sus proyectos de inversión. Según el riesgo, según la naturaleza del negocio, se puede trabajar con 50% de capital propio, 60% de capital propio y en algunos casos 30% de capital propio. Petroperú lo trató de hacer con 6% de capital propio y el resto deuda. Eso no es viable. Entonces, esta capitalización que se ha dado es algo que se debe haber hecho desde un comienzo. Cuando yo estuve presidente, en el año 2019, le pedí a los ministros que estuvieron ahí que enfrentásemos la realidad de la empresa capitalizándola para poder atraer capital privado, porque nadie entraría a una empresa con una magnitud de sobreendeudamiento de ese tamaño. Además del sobreendeudamiento, el problema es que la refinería no es muy rentable. Entonces, la refinería, cuando uno mira todos los flujos que va a generar de caja a futuro y los trae a valor presente, ¿no? Descontándolo por una tasa de interés, y lo compara con lo que ha invertido, resulta que lo que ha invertido es mayor que el valor presente de esos flujos. Es decir, he perdido plata con este proyecto. El valor presente neto es negativo, es lo que decimos los economistas. ¿Y cuánto es negativo? Bueno, menos 1.650 millones de dólares estimamos en el 2019, que era el equivalente al patrimonio contable de la empresa. Nos fumamos el patrimonio de la empresa haciendo este proyecto. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias de haber hecho un proyecto de inversión tan importante sin antes haber pasado por el debido análisis costo-beneficio. Yo creo que lo que vemos en Petroperú son las consecuencias de tomar decisiones muy importantes sin un adecuado análisis económico antes de tomar esas decisiones. Hay un problema de gestión muy grave en Petroperú que viene desde hace muchos años y que señalé con claridad y con muchas ganas de compartir con los peruanos de manera didáctica en mi libro La tragedia de las empresas sin dueño, el caso Petroperú. Creo que es un libro que debería ser casi lectura obligatoria para los que piensan que necesitamos más empresas públicas o que la solución del país va por ahí. Desgraciadamente estas empresas no tienen un dueño real, el dueño somos todos nosotros, lo cual implica que somos todos y nadie a la vez. Entonces la empresa no es manejada para generar valor para todos los peruanos, sino para generar valor principalmente para los trabajadores que están ahí. Y por cada peruano que está trabajando en Petroperú,
por cada uno de ellos hay 15.000 peruanos que no trabajan en Petroperú. Ese es el ratio. Entonces, en vez de pensar en ese uno, pensemos en los 15.000. Ese es uno de los mensajes centrales del libro, y creo que lo que estamos viviendo estos días es las consecuencias de haber pensado en el uno y no en los 15.000. Falta de transparencia, ¿no? Sueldos que no reflejan la productividad de los empleados. Estamos viendo ahora cómo han llegado a un nuevo pacto en el medio de una situación catastrófica. No escatiman en seguir pidiendo y pidiendo, y nosotros pagando y pagando. Entonces eso para mí no tiene mayor sentido, ¿no? Yo tengo mucho aprecio a mucha de la gente de Petroperú, no a toda. Hubo gente que hubo que despedir por actos de corrupción, pero yo creo que el tema de la capitalización que hemos visto en la última semana tiene que perfeccionarse para lograr efectivamente mejorar el gobierno corporativo de Petroperú. ¿Esto qué quiere decir? Mejorar la transparencia, mejorar la eficiencia, tener reglas claras que permitan que los peruanos perdamos menos plata con Petroperú. En concreto, he propuesto en varias oportunidades que el Petroperú regrese a FONAFE. Esto le pondría los candados necesarios para que no se sigan haciendo proyectos que nos destruyen valor a todos los peruanos. Ahora, yo quiero retomar algo que usted durante su gestión impulsó, ¿no? El tema de una política contra la corrupción, ¿no? ¿Por qué no se siguió esa línea en Petroperú? Porque usted ha remarcado en varias oportunidades, ha faltado transparencia. Y este es uno de los puntos centrales, ¿no? O sea, Petroperú naturalmente necesitaba de una reingeniería urgente, pero también necesitaba de una labor quirúrgica contra la corrupción, ¿no? Usted la inició, ¿por qué no se prosiguió? Mira, no es que yo la haya iniciado, yo le puse mucho énfasis. El trabajo en esa dirección venía de antes. Y creo que el directorio que siguió a mi gestión, donde permanecieron varios directores que trabajaron conmigo, continuó en esa línea, pero ahí vino la pandemia, ¿no? Y tuvimos otro tipo de problemas. El primer directorio nombrado por este gobierno cambió totalmente la dirección y las directivas, y tuvimos el escándalo del biodiesel. Tuvimos el problema con la auditoría de los estados financieros, y esta situación llevó, montada en una empresa sobreendeudada, llevó a que Pricewaterhouse decidiese no continuar con la auditoría, y que casi inmediatamente después se bajase la calificación de riesgo de Petroperú, y que ahora Petroperú, habiéndose una empresa muy bien considerada en el mercado porque su deuda se consideraba cuasi soberana, es decir, que el Estado terminaría pagándola si habían problemas. A pesar de esa visión en el mercado de Petroperú, sus bonos se convirtieron en bonos basura. Así es. Entonces, eso es muy grave. ¿Qué refleja esa? ¿Por qué se convirtieron sus bonos en bonos basura? Por la falta de transparencia, por los escándalos de corrupción. ¿Y eso qué reflejó? Yo creo que reflejó lo que estamos viendo con este gobierno, que es una falta de transparencia y el nombramiento de gente no calificada a puestos muy importantes para la vida nacional. Entonces, yo diría que esa es la principal causa de este enorme retroceso en materia de lucha anticorrupción. Después vino la gestión que acaba de terminar de Humberto Campodónico, un profesional serio, con el cual tengo algunas discrepancias importantes, pero es un profesional serio, creo, una persona honesta. Creo que él no midió
adecuadamente la magnitud de la crisis que estaba heredando. Lo ha reconocido públicamente. Y eso llevó a que él pidiese inicialmente 150 millones de dólares como un préstamo que pagaría para fin de año. Creo que no tenían idea del monstruo en el que se habían metido y al poco tiempo tuvieron que pedir más, ¿no? Y eso es lo que causa tanto malestar ahora y ojalá que la persona que nombre en reemplazo de Humberto Campodónico sea una persona proba. Ojalá que no sea más de lo que hemos visto con este gobierno. Estamos dialogando con el señor Carlos Paredes, expresidente del directorio de Petroperú. Usted también acaba de mencionar, ¿no?, la situación en la que se encuentra Petroperú. 2 calificadoras de riesgo han rebajado su calificación a bonos basura, ¿no? Y esto por los pésimos resultados en el año 2021, ¿no? La gran pregunta que se hacen los peruanos, quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional, ¿y hasta cuándo el gobierno va a seguir inyectando dinero a Petroperú, que es dinero de todos los peruanos? ¿Esto puede ser sostenible en el tiempo o se está jugando con una bomba de tiempo? Yo creo que mientras no se corrija el gobierno corporativo de Petroperú, mientras no tengamos directores súper calificados, probos, al mando de la institución, con un horizonte temporal lo suficientemente largo, empoderados, no vamos a tener grandes cambios, porque vamos a seguir con una gestión inadecuada de la empresa, donde los directores, donde los accionistas tienen poco poder en el manejo de la empresa. Entonces, una gerencia que piensa más en el 1 que en el 15.000 del que hablaba hace un rato, no nos va a proteger los bolsillos de los peruanos, se van a proteger los bolsillos a sí mismos y probablemente eso lleve a que en el futuro nos tengan que volver a pedir plata. Y creo que esa frustración es la que lleva al alejamiento de Humberto Campodónico, ¿no? Decisión con la cual no estoy de acuerdo, pero me parece que él se frustra y el gobierno se frustra con el hecho de tener que ponerle más plata a Petroperú. Pero esto era inevitable por el proyecto que se desarrolló, en la forma que se desarrolló. Si queremos evitar eso a futuro, lo que necesitamos hacer es ponerle candados a la empresa y ponerle transparencia a la empresa y ponerle directores y gerentes de primer nivel a la empresa. Ojalá se haga, ¿no? No necesitamos gente con mucha experiencia en petróleo. No hay mucha gente con mucha experiencia en petróleo. Necesitamos gente que sepa gestionar. Necesitamos gente que quiera fortalecer a Petroperú y que tenga el liderazgo y el mandato para hacerlo. Yo no sé si este gobierno se da cuenta del problema que le puede, en que se puede convertir Petroperú para ellos, ¿no? Veremos si el nuevo presidente nos cambia la fecha en que va a empezar la refinería a producir. Seamos más transparentes, no tengamos problemas en decir la verdad. Pero yo te pregunto, o sea, si tú ves el decreto de urgencia, se señala que Petroperú tiene que, como parte, como la condicionalidad para que yo te dé este préstamo, ¿no? Te obligo a tomar las acciones necesarias para hacer una emisión de acciones a futuro, en un futuro no definido. ¿Qué significa eso? Alguno podría decir, bueno, si voy a emitir acciones para que se conviertan en parcialmente dueños los privados, eso es una privatización de parte de Petroperú y convertir esto en una empresa de capital mixto, lo cual yo creo que es deseable.
Nosotros apuntamos en esa dirección. Pero la pregunta es si ustedes creen que el gobierno de Pedro Castillo efectivamente va a hacer esfuerzos y todo lo necesario para traer capital privado a Petroperú, para privatizar parte del accionariado de Petroperú. Y por otra parte, les pregunto si ustedes creen que hay inversionistas privados dispuestos a venir a Petroperú con este gobierno y con las condiciones que este gobierno le quiera poner al inversionista privado. Yo creo que lo que se ha hecho es una declaración sin mayor consecuencia. Es una declaración, deberíamos apuntar hacia eso, sí, pero con este gobierno no se va a hacer. Entonces, con este gobierno, por favor, lo que necesitamos es pónganle candados, aumenten la transparencia, tienen al FONAFE, tienen gente capaz en el FONAFE, las otras empresas públicas no es que sean una maravilla de eficiencia, pero no nos están causando este tipo de problemas. Entonces, es hora de perfeccionar ese decreto de urgencia y llevar al Perú a Petroperú a FONAFE y que se gestione con más transparencia y más eficiencia, ¿no? Finalmente, doctor Paredes, ¿es pertinente seguir insistiendo en la refinería de Talara? Totalmente, totalmente. Esto nos ha costado muchísimo dinero, más de $5.000 millones. Estamos a punto de llegar a iniciar el refinado del petróleo. Yo creo que esto es probable que se logre en el primer trimestre del próximo año, y no importa si es diciembre, noviembre, diciembre, enero o febrero, lo importante es que lleguemos ahí, después de tantos años de meter tanto dinero, y que esto se haga bien y empiece a generar flujos para servir la monstruosa deuda que ha asumido. Entonces, sí es importante apoyar la conclusión del proyecto, y también es súper importante que nos aseguremos que los flujos que ese proyecto va a generar sean bien utilizados, y para eso necesitamos transparencia en la empresa. Bien, yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Carlos Paredes. Como siempre, un gusto conversar con usted. Encantado, como siempre. Gracias. Muy amable. Conversábamos con el doctor Carlos Paredes Lanata, expresidente del directorio de Petroperú, ¿no? Dándoles una visión de cómo percibe en este momento la situación de la empresa estatal. RCR, la red que comunica y une al Perú.